Y ya estamos con el doctor Facundo Ulibarri, lo que lo hemos esperado, doctor, y Perdón, estábamos ansiosos de hablar con usted. Pero ¿sabe por qué? Porque es impresionante la cantidad de gente con gastroenteritis. Sin ir, mire, más lejos, estuve con Suero el lunes pasado. Hay un montón de personas, compañeros de trabajo, familiares, conocidos, un brote tremendo que empezamos a sospechar en el ambiente periodístico y decidimos consultar con el propio ministro de Salud Pública. Si me acompaña, lo ¿cómo no? escuchamos y Ok. volvemos. El informe, señor. Al disminuir la circulación del SARS-CoV-2, obviamente, la otra patología viral, que es el famoso rotavirus, y las otras enfermedades bacterianas como la salmonela, han empezado a incrementar, sin ninguna duda. Entonces, hoy tenemos diarrea por rotavirus, bastantes, y diarreas bacterianas del tipo de la salmonela, Escherichia coli, que ya son de tipo alimentaria. No nos olvidemos que están los calorcitos, el expendio de las comidas en la calle es un problema serio, evidentemente por la falta de frío de los alimentos, así que vamos a tener esos problemas ahora en la primavera y verano, sin ninguna duda. Tenemos que ser precavidos. Esperamos el brote de salmonela también, que todos los años en época primaveral o de verano se da, así que bueno, tenemos que ser muy cautos con lo que se ingiere, con el lavado de los alimentos, con el cuidado y la higiene de las manos y con todas las cosas que se vienen repitiendo año a año desde el Hospital del Milagro cuando era gerente allá, ¿no? Doctor Ulibarri, ¿siempre entra por boca? Sea viral o sea bacterial, esa gastroenteritis. Sí, exactamente, Nora. La puerta de entrada de los gérmenes que generan este tipo de diarreas es a través de la boca, ¿no? Y a través de alimentos o elementos contaminados previamente. Como bien dice el ministro de Salud, totalmente de acuerdo, realmente es así, pero tengamos en cuenta que no es que son nuevos gérmenes que aparecen, sino que es la época del año que favorece el desarrollo de este tipo de patologías. Ajá, es el calor. Exactamente, el aumento de las temperaturas genera un caldo de cultivo en algunos alimentos que favorece el desarrollo y la persistencia de gérmenes, de determinados gérmenes, en los alimentos y fácilmente se pueden contaminar y contagiar las personas. Bueno, también otro dato periodístico. Muchas veces echamos la culpa al agua, ¿no? Y decimos, y el agua estaba contaminada. Nos informan desde la empresa Aguas del Norte que ellos garantizan la distribución y la calidad del agua domiciliaria en la ciudad. Sí, sí, sí. Pero por ahí ese agua que nosotros almacenamos puede estar abombada o la hemos dejado mucho tiempo Sí, exactamente, estancada, ¿no es sí, cierto? tal cual. O sea, el proceso de potabilización del agua es la correcta, digamos, en cualquier ciudad, ¿no? Y los procesos reciben un control, ¿no?, permanente. El problema es que, como vos decís, no solamente es la potabilización, sino la forma de almacenarla, pero no solamente es el agua, porque también tiene que ver con los alimentos, que en algunos casos también la conservación del agua, ¿no es cierto?, de mantenerla en lugar fresco, tratar de lavarse las manos, ¿no es cierto?, cuando uno manipula los alimentos también. Entonces, el agua, si bien uno lo primero que piensa muchas veces como elemento común cuando ocurren tantos pacientes con patologías iguales, que generalmente busca un elemento en común que los contamine, que se contagien fácilmente. Y el agua a veces es lo primero que uno piensa. Bien. Doctor, nosotros hemos preparado dos plaquitas, porque llegar a una gastroenteritis se puede llegar a través de virus o de bacterias. ¿Es así? Si Exactamente. no, Sí, sí, usted sí, me tal corrige cual. porque esto lo hemos preparado con nuestra Tal cual. producción. Señor director, vamos con la primera plaquita entonces que tiene que ver con esos virus que pueden provocar la gastroenteritis. Ahí está. Los virus más comunes que provocan gastroenteritis son el rotavirus, así es, doctor, así se Exactamente. llama. ¿Es la principal causa? Es la principal causa, sobre todo en niños, ¿no?, y en determinadas épocas del año. Bien. Fácilmente se contaminan, como acabamos de comentar, de contaminar alimentos,
¿no? La mala higiene, ¿no es cierto? Y manipulación de los alimentos. De y ahí las sale el manos. rotavirus. El rotavirus es el más común, sobre todo en niños. También afecta a adultos, pero en los niños es más común y quizás en otras épocas del año. Si bien puede afectar en cualquier momento, más en las épocas de frío y climas menos cálidos como el que estamos viviendo ahora. Bien, acá tenemos otro, el norovirus, el nora También, soy yo. igual. Es común entre niños, en edad escolar, en hospitales y en barcos de crucero. Claro, en comunidades cerradas, digamos, donde en el momento que ingresa el virus en algún alimento, sobre todo, que es la forma más común los virus fácilmente uno se puede infectar, digamos, y persiste además bastante tiempo en los alimentos, Ajá. ¿no? Y en los elementos que uno utiliza para cocinar. El astrovirus. También, todos estos virus son los más comunes. Y el adenovirus en particular, si bien los adenovirus son más comunes en la vía aérea, hay distintos subtipos, y el entérico, todos estos comparten la característica de que tienen una capacidad de trofismo a través sobre el tubo digestivo. Ahora, doctor, ¿qué estudio nos permite o le permite a usted como profesional médico saber cuál de este tipo de virus es el que afecta a la persona? Bueno, es importante saber que para el diagnóstico de los virus, sobre todo el rotavirus, se utilizan métodos diagnósticos que son utilizados pero en casos especiales. Tengamos en cuenta que la mayoría de estas patologías digestivas o gastroenteritis producidas por virus, el tratamiento es un tratamiento clínico de reposición de líquidos, tratamientos sintomáticos, evitar las descompensaciones y no sobre el virus en particular. Ajá, Entonces, muchas veces el diagnóstico no queda aclarado de cuál de los virus afectó al paciente, pero la sospecha muchas veces uno la tiene clínicamente. Claro. ¿No? Porque el diagnóstico de virus en particular, si bien se hace en nuestro medio también, pasa a veces a segundo plano cuando uno ya tiene que compensar al paciente y sabe que no le va a administrar una droga específica para ese virus. Bien. Sino el tratamiento se va a focalizar solamente en reponer líquidos, minerales que ha perdido, ¿no? Sobre todo en niños. Claro. ¿No? Ese tipo de virus, como charlábamos recién, vos me preguntabas del rotavirus, descompensa muy fácilmente a los niños y puede generar problemas serios de salud. Bien, compartimos con nuestros televidentes una plaquita con las bacterias que podrían provocar la gastroenteritis para ver si las podemos individualizar y también nos dice usted si podemos llegar a un diagnóstico preciso en relación a cuál es la bacteria que nos ha afectado. Porque en estos días, y recién lo escuchábamos al ministro, se habla mucho de salmonela, ¿no? ¿Y qué vendría a ser la salmonela? Bueno, la salmonela es otro tipo de germen, es una bacteria, como vos bien decías, y las bacterias sí tienen un tratamiento específico en cuanto a la utilización de antibióticos. No utilizamos antibióticos preventivamente en estos casos, sino cuando confirmamos el diagnóstico. La salmonela es una bacteria que puede generar distintos tipos de patologías digestivas, desde diarreas muy importantes con deshidratación y gran compromiso del estado general, incluso riesgo de muerte, hasta pacientes que solamente cursan con fiebre y en el medio de las más variadas sintomatologías. Incluso en algunas oportunidades el diagnóstico sí es importante porque la podemos obtener a través del cultivo de la materia fecal o del cultivo de la sangre. Bien. Entonces, ahí tenemos la plaquita, la ponemos en pantalla, señor director, para que conozcamos cuáles son esas bacterias que tanto preocupan y que se pueden individualizar en el análisis. Escherichia coli. Todas ellas son factibles de un diagnóstico a través de un cultivo. Ajá, bien. Todas ellas. En más o menor medida generan afecciones digestivas, como charlábamos recién. Si bien algunas tienen capacidad de lastimar la mucosa, la piel del intestino, y generar un tipo de diarrea con sangre, por ejemplo, entonces uno advierte que la diarrea quizás sea de mayor severidad y requiera quizás hospitalización y tratamiento endovenoso con antibióticos, por ejemplo. Cada una de ellas tienen ciertas particularidades. Muchas veces la más común, como vos comentabas recién, es la salmonela y de hecho hubo brotes también, también en el verano pasado, que uno podría considerar como propios de la época. Igual empezamos el calor y probablemente empiecen a aparecer también los casos, ¿no? De salmonela, shigella. Son todas bacterias que generan diarreas, que son importantes, que pueden deshidratar al paciente y que pueden requerir internación. Bien, ahora, doctor, lo más peligroso que puede pasar a un paciente con gastroenteritis es la deshidratación.
La deshidratación, que cuando hablamos de deshidratación, lógicamente es pérdida de líquido, pero cuando uno pierde líquido también pierde minerales, ¿no? Y los minerales, sodio, potasio, etcétera, y que la pérdida de minerales puede generar problemas serios, sobre todo en personas quizás que tengan patologías subyacentes, cardíacos, pacientes de edad, niños, ¿no? Que tienen mayor labilidad para las enfermedades, y que puede generar problemas incluso cardíacos, por ejemplo, el déficit de potasio puede generar o desencadenar algún tipo de arritmia, por ejemplo. El déficit de sodio, que también uno pierde cuando uno pierde agua, no es solamente agua, es sodio, potasio, como conversábamos recién. Y eso puede generar otro tipo de síntomas más serios. Claro. ¿No? Por eso, digamos, cuando uno comienza con un cuadros diarreicos son bastante comunes a lo largo de la vida de las personas. Sí. Por suerte, muy poquitos necesitan una internación y un tratamiento intensivo. La mayoría de las veces uno lo cursa en su casa, con algún tratamiento sintomático. El problema es detectar cuál paciente va a necesitar un tratamiento de más severidad, ¿no es cierto? Internado, con vía endovenosa, etc. Yo diría de que cuando asociamos la diarrea, que tarda más o persiste más de 48 horas y es profusa, de gran magnitud, acompañado de fiebre, dolor abdominal que no cede, intolerancia a recuperar ese líquido que pierde por la boca, porque uno dice, bueno, vaya a su casa, hidrátese, pero resulta que tiene vómitos también. Entonces, el cuadro es bastante florido y complejo que no lo puede cursar en la casa. Y si lo dejamos más de 48 horas, probablemente el paciente, de ser un paciente quizás que tenía un buen estado de salud y no de una edad media, puede terminar complicando y desarrollando complicaciones serias propias de esta enfermedad. Ahora, doctor, ¿cómo individualizamos si comimos algo que nos cayó pesado, nos hizo mal, o realmente somos víctimas de un virus o una bacteria? Bueno, sí, es importante, como vos me preguntás, digamos, hay que saber diferenciar, digamos. Sí. Por un lado, uno puede tener una diarrea después de un atracón. Un atracón, ¿no? Exacto, de un casamiento, de un cumpleaños que tomó y bebió en exceso, entonces al otro día se levanta con cierto malestar y un poco de diarrea. Que duele la cabeza también. Bueno, exacto. Entonces, sí. Bueno, ese tipo de gastroenteritis, porque son todas estas gastroenteritis Sí. o diarreas agudas, le decimos los médicos, Sí. este tipo de gastroenteritis o diarrea es una diarrea osmótica por la presencia de tanto contenido alimentario en el tubo digestivo que no es capaz de digerirlo y lo empieza a eliminar. Ese tipo de diarrea son las que se mejoran clínicamente en la casa, solito, haciendo dieta. Bien, hacemos dieta, Exacto. lo primero. Terminó ahí. ¿La dieta qué incluye? Bueno, principalmente restringir los alimentos sólidos, ¿no? Y principalmente la hidratación. Yo insisto mucho en los pacientes que el alimento sí que es importante. Hablemos de adultos, ¿no? Porque los niños por ahí, el tratamiento por ahí cambia un poquito en cuanto a lo sólido y líquido, etc. En los pacientes adultos de edad promedio, hidratarse primero que nada. ¿Es tomar agua o podemos tomar gaseosas? No, principalmente agua mineral, caldos desgrasados, ¿no? Yo les sugiero también jugos, pero que no tengan azúcar inicialmente, ¿no? Si no toleran el agua, porque también empiezan con que no les gustan el agua. Sí. Y lo más importante, las sales de rehidratación. ¿Las compotas? Podría ser compotas, también lo sugerimos. Y las sales de rehidratación, que cuando hablamos de rehidratar es líquido e incorporar los minerales que perdimos. Bien. Entonces, eso se puede comprar fácilmente de venta libre, los sobres de rehidratación, o prepararlo caseramente en la casa, que es muy simple, digamos, en 1 litro de agua hervida se coloca una cucharada de azúcar, hay distintas fórmulas, una cucharada de bicarbonato y una de sal, o incluso un jugo de un limón, y eso tomarlo fraccionadamente durante el día, eso rehidrata. Bien. Doctor, ¿frenamos la diarrea o dejamos que fluya? Bueno, en general uno tiende a no indicar antidiarreicos, pero sin embargo la gente lo primero que pide es que le corten la diarrea. Ajá. ¿no? ¿Y con qué se corta? No. No hay que cortar. Lo que usted diga, doctor. Inicialmente sugerimos no cortar la diarrea. Bien. Nos interesa más rehidratar al paciente, que el organismo expulse o elimine, en el caso de una diarrea osmótica con el atracón, elimine lo que tenga que eliminar, pero sí rehidratarlo. Y quizás indicar, en el caso de un dolor abdominal, estamos hablando de un paciente que inicia el cuadro, ¿no? Sí. Algún antiespasmódico ocasionalmente durante el día, si fuese necesario. ¿Cuáles son los antiespasmódicos? Normalmente damos algunos que regulan la motilidad y que regulen un poco la sensibilidad. Hay uno que se llama trimebutina, por ejemplo, que es muy común. Pero eso claro, ninguno de ellos son utilizados en forma autónoma por el paciente. Ah, bien, lo tiene que recetar, claro, el doctor. Exacto. Perfecto.
Porque, digamos, estamos hablando de un cuadro inicial donde estamos viendo la evolución de la patología, que inicialmente no parece ser un cuadro severo y podemos tratarlo sintomáticamente, ¿no? Con lo que Bien. estamos charlando. Si tenemos vómito, ¿con qué Está frenamos bien, el bueno, vómito? perfecto. Porque eso es Bueno, el tan vómito es molesto. un síntoma que complica el tratamiento, porque Sí. uno le habla de la rehidratación, pero no lo puede hacer porque Claro. vomita todo lo que ingiere. Bueno, normalmente hay antieméticos, digamos, para evitar los vómitos, en forma de gotas, en forma de comprimidos y comprimidos sublinguales. Y esos son de venta libre. Son de venta libre, pero ninguno de ellos yo recomiendo que lo tomen por su cuenta, digamos. Bien. Sin el asesoramiento de un médico, porque, digamos, los cuadros de diarrea, que si bien, como hemos dicho recién, la mayoría de las veces cursan con un tratamiento médico, de dietas, etcétera, hay que tener alerta, hay que estar alertas de que el paciente no comience a desarrollar problemas más serios. Entonces, eso tiene que ser bajo la supervisión de un médico. Bien, siempre. Vamos a incorporar algo de alimento porque a mí con el agua no me conforma, doctor. Perfecto, bueno, pero estamos hablando ¿Qué primero... se puede comer? Primero vos estabas vomitando. Sí, sí, sí. Con mucho desarreglo, Sí, desarreglo sí. dice la gente. Que era Descompostura, esos ataques como y espasmos, el médico te ¿no? recomendó rehidratarte en Sí. forma fraccionada, tomar de a traguito. Ya está con un poco más de tolerancia, ya los vómitos se están yendo, ya no tenés vómitos. Entonces uno comienza a la segunda fase, digamos, de realimentar al paciente. La tolerancia va a ser mínima todavía porque Sí, claro. no lo podemos largar a comer lo que quiera ni cualquier cosa, porque puede reiniciarse el cuadro. Entonces, inicialmente, caldos, sopas de arroz, arroz seco. Ajá. En el caso de los lácteos, que la gente pregunta todo el tiempo, los lácteos y el queso, que es astringente, etcétera, quesos blandos, no cremas, no otro tipo de alimento. Puede ser algunas verduras como calabaza, papa. Siempre hervidas, ¿no? Hervidas. ¿Crudas? ¿No? No, inicialmente no, porque son más fermentativas y pueden generar más distensión, malestar y diarrea. Bien. Y a medida que va tolerando la alimentación, agregar las proteínas, carne, que puede ser al horno, a la plancha o hervida, como pollo, pescado o ¿Pescado bife. también? Sí, puede ser. ¿No hay pescado. problema? No, pero pescado de mar que utilizamos, no cualquier pescado Claro, tampoco, ¿no? Puede claro, ser claro. merluza inicialmente. No me voy a abrir una lata de atún, Claro. ¿está? Doctor, yo estoy poniéndome en el lugar de la persona que está del otro lado, que está anotando, porque son cosas que por ahí nos sorprenden y no sabemos qué hacer. Claro, ¿Cómo lógico. salimos, ¿no? de ese estado que nos descompone todo, absolutamente todo? Tenemos mensajes de televidentes. ¿Se ¿Cómo anima no? a que empecemos a compartir? Por supuesto. Señor director, si usted me lo permite, dice: hola, hace un año me operaron de la vesícula y de ahí quedé delicada del estómago, teniendo en varias oportunidades gastroenteritis. Sin ir más lejos, ayer, lunes, estuve con suero y el médico diagnosticó gastroenteritis aguda. Estoy haciendo dieta desde el momento de mi operación. Mi peso es de 48 kilos. Mide 1,64 m, es altísima para ese peso. Y los médicos solo me dicen que es gastritis y nada más. Quería saber si hay algún tratamiento, si esto tiene cura. Está así hace un año, ¿no? Dice Claro. que cuando la operaron tenía un peso de 63 kilos y ahora está pesando 48. Bien. Con respecto a la cirugía de vesícula, digamos, que es una cirugía muy común, una patología muy prevalente en nuestro medio, no es incompatible con la vida. Sacar la vesícula, en eso consiste la cirugía de vesícula, sacar la vesícula. La gente Claro. cree que le sacan la piedra nada más, no, saca la vesícula. Y la vesícula es un reservorio de bilis, ¿no? La bilis, fabricada en el hígado, se guarda, se acumula en la vesícula y en el momento que uno digiere, o mejor dicho, que se alimenta, es expulsada toda esa bilis al intestino para poder iniciar el proceso o continuar el proceso de digestión de los alimentos. Cuando uno no tiene la vesícula, esa bilis que fabrica el hígado y continúa fabricando, se elimina todo el tiempo al intestino. Eso en algunos pacientes, en la mayoría de los pacientes no genera ningún tipo de problemas. Pero en algunos pacientes pueden generar una diarrea específica, que no tiene que ver con gérmenes, como charlábamos recién, bacterias, virus, nada, sino que tiene que ver con la presencia de esa bilis en el intestino en forma continua, desarrollando una diarrea que se llama diarrea colerética o diarrea por sales biliares. Ese tipo de diarrea tiene un tratamiento específico, pensando, ¿no?, en la iniciación de la diarrea después de haberle sacado la vesícula, ¿no? Uno debería encontrar una relación en eso o no. Quizás tenga otra patología. Tengamos en cuenta que la manifestación de una diarrea en un paciente
abre un abanico de posibilidades de Claro. etiología, digamos. En este caso encontramos alguna relación y podríamos investigarla, digamos. Claro. ¿No? Bien. Se llama diarrea colerética o por sales biliares y un tratamiento ayuda a inhibir este tipo de diarreas. Bien, respondido entonces vamos con otra televidente. Dice, mi nena empezó con fiebre y vómitos. La llevamos al materno y era gastroenteritis. Luego empezó mi otra nena. Y luego yo. ¿A qué se debe, doctor? Y ¿Se lo van más- contagiando? Sí, lo más probable es que lo que charlábamos recién, el rotavirus es el más común de los niños y los adultos también nos contagiamos y es muy común que ocurra en un ambiente cerrado, digamos, una familia, por ejemplo. ¿Cómo evitamos contagiarnos de una persona que tenga el rotavirus? Apareció uno de la familia con un cuadro de gastroenteritis, no hay que aislarlo como el coronavirus, Ah. ¿no? No hay que meterlo en la habitación ni nada, sino, bueno, es un tema que también me gustaría tocar. Sí. Sino que los utensilios, ¿no es cierto?, que utilice, vaso, plato, cubiertos, Bien. ¿no? Todo, las toallas, Sí. ¿no?, etcétera, y insistirle también en la higiene de manos en forma continua durante el día, digamos, ¿no?, para evitar la diseminación, porque hemos dicho que se disemina fácilmente tocando utensilios, manipulando alimentos, compartiendo. Bien. El lavado de manos, que lo incorporamos con el Fundamental. coronavirus, es fundamental, seguir manteniéndolo todo el tiempo. Exactamente. Eso, el lavado de manos que ya nuestras madres nos decían, váyanse a lavar las manos antes de sentarse a la comer. mesa, no ha habido nada que haya superado, digamos, en la prevención de contaminación de enfermedades infecciosas. Bien. En este de caso, el contagio, alcohol en gel Claro, bueno, sirve. sirve, claro que sí sirve. Ajá. Pero el lavado de manos, para mí, digamos, y teniendo en cuenta dentro de un ámbito familiar, es lo ideal. Y sobre todo, cuando se entra al baño, cuando se está cerca de el baño o limpiando, ¿no? Exacto. Cuando ingresa a la casa ya el primer lavado. Claro. Eso es regla para todo, digamos. Cuando ingresa uno a la casa se lava las manos. Cuando está por manipular o sentarse a tomar el té se vuelve a lavar las manos porque estuvo haciendo otras cosas antes, lavarse las manos. Cuando si el que le toca cocinar se lava las manos antes de manipular los alimentos. Cuando utiliza, por ejemplo, la tabla de la cocina, eso con las diarreas y los niños Ajá. y la Escherichia coli. La contaminación cruzada que le dicen, ¿no? Bueno, utilizar la misma tabla para cortar la carne y después cortar los vegetales, por ejemplo. Eso también, tener en cuenta que eso no es lo que se debe hacer. Claro. Pero quería una cosita. Sí. Tengamos en cuenta que estos últimos meses, cuando estuvimos viendo los pacientes con COVID, Sí. muchos desarrollaron patología solamente digestiva y se presentaron al consultorio con gastroenteritis nada más, Ujú. ¿no? Entonces, si ¿A qué se bien, debe? bueno, porque es otro virus que también busca trofismo o facilidad para adherirse a la mucosa del intestino y generar diarrea. Ajá. Y quizás sea el único síntoma. Claro, no se alojó en los pulmones, como es el caso de las Exactamente. neumonias, sino que fue directamente por el Exactamente. sistema digestivo. Entonces lo tengamos en cuenta. Bueno, los médicos ya sabemos y todos en Salta y en todo el mundo ya sabemos que parte de la forma de presentación del COVID ha sido gastrointestinal, sobre todo en los últimos meses. Bien. Se me ocurre pensar que no hay que descartar entonces que sea COVID, ¿no? Porque hay muchas Claro, personas claro. que ya están relajadas y que dicen, bueno, No, está bueno, pasando por la eso. segunda ola, está viniendo el verano y capaz que es una bacteria y no, Sí, por eso estamos quería todavía... que lo tengamos en cuenta, digamos, que la gente lo tenga en cuenta, que no todo es que me cayó mal. Bien, entonces al tener un síntoma es factible de que haya que aislarse y consultar al profesional médico. Exactamente. Sí, y bueno, y tener en cuenta que cuando tenemos, ya saquemos el tema COVID, cuando tengamos un familiar, ¿no es cierto?, con cuadro de gastroenteritis, en las primeras horas, si el cuadro no cede o si se acompaña de fiebre o intolerancia para poder rehidratarse, la consulta siempre es importante. Bien. Porque tengamos en cuenta que perdemos líquido con el cuadro de gastroenteritis. Perdemos líquido porque estamos transpirando, porque justo es época de calor, que coinciden estos cuadros con la época de calor, o sea que estamos transpirando, estamos perdiendo líquido y van pasando las horas y los días y no lo vamos pudiendo reincorporar. Eso no va a terminar bien. Si no cede en las primeras 48 horas, no tiene un buen pronóstico. Bien, hay muchas inquietudes que pasan por el tema de la salmonela. ¿Es posible que en las primeras horas de que la persona comienza con los síntomas y esta gastroenteritis no dé positivo en el análisis de sangre de la salmonela? ¿Por Sí, qué? seguro. No, lo que pasa es que, primero que hay varios subtipos de salmonela, serotipos. Inicialmente algunos no dan anticuerpos, toxinas, mejor dicho,
en sangre y muchas veces no dan toxinas, pero sí dan cultivos positivos en la sangre. Entonces, los métodos de diagnóstico son varios y uno, primero que nada, saber que lo que prevalece siempre es la parte clínica. Los estudios siempre son complementarios, por eso se llaman así, exámenes complementarios. Complementan la idea del diagnóstico que ya tiene el médico. Entonces, muchas veces no podemos capturar el germen o la toxina o lo que genera o el anticuerpo o lo que fuese que genere el germen en algún fluido, materia fecal, lo que fuese. Pero sin embargo, la sospecha clínica es muy alta y trata en consecuencia. Entonces, el hecho de que no aparezca a veces el germen no quita de que o fue mal hecho el estudio, el análisis, etcétera. Muchas veces los médicos tratamos porque la sospecha es alta y sabemos que pueden no ser descubiertos en los estudios. Bien, doctor, no hemos hablado del reposo. ¿Está bueno hacer cama en los días de bueno, que se claro, transcurse? el paciente no va a volver a su actividad habitual hasta que no pueda incorporar los líquidos y alimentos como normalmente. No gimnasio, Claro, no gimnasio, ese tipo de no esfuerzo. salir a caminar, hasta que no se corte la diarrea o que sea tolerada la diarrea que sea con mucho menos disposiciones que las habituales, porque no va a terminar de recuperarse. Digamos, el cansancio, la fatiga que uno tiene en esos cuadros es propio del cuadro infeccioso, pero también de la falta de líquidos. Entonces, también no va a tener mucha fuerza y voluntad de hacer ningún tipo de actividad. Así que la recomendación es el reposo, hasta que no comience la mejoría. Doctor, quiero agradecerle la disposición de venir. Realmente es absolutamente desinteresada la presencia del doctor acá y no quiso poner un teléfono de consulta de consultorio, pero están pidiéndolo. Les vamos a responder después. Igual todos los médicos, digamos, los colegas, tenemos la suerte de que nuestro medio tiene profesionales de mucha preparación, mucha formación médica, ¿no? Y por ese motivo, digamos, no es necesario ni siquiera consultar a un gastroenterólogo por un cuadro de gastroenteritis, ¿no? Porque los médicos salteños, que son los que tengo la suerte de conocer y compartir a diario, tienen la preparación suficiente para manejar muy bien estos cuadros. Así que, con todo gusto, pero digamos, no hay necesidad. Siguen entrando las inquietudes con el doctor. También los piropos, porque tiene club de fans, el doctor, María Magdalena, entre ellas. Vamos a saludar a todos estos televidentes que agradecen su presencia aquí en la pantalla de Canal 9 Multivisión. Muchas gracias, doctor, por haber venido. Esperamos haber sido un servicio para usted, si está pasando, si tiene algún integrante en su familia que no se siente muy bien. Recuerde que repetimos este programa el domingo a las 10 de la mañana por esta pantalla, por la de Canal 9 Multivisión. Nos puede encontrar en multivisión.tv, la página web donde se encuentra absolutamente todo. Entra a programas y están todas nuestras ediciones en una suerte de programas de colección. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima semana.